Al mediodía, en el estrecho de Hormuz, una explosión termobarálica colosal desgarra la niebla de la mañana, mientras 300 lanchas suicidas iraníes rodean al USS Lincoln por todos los flancos. Dos F-4 Phantoms, armados con cabezas de guerra de destrucción masiva, se lanzan en picada a una velocidad de 1,5 veces la velocidad del sonido. Mientras un apagón electrónico total deja a 5.000 marineros americanos completamente a ciegas. Teherán cree haber activado finalmente el disparo mortal del siglo, pero mientras el contador llega a cero, una pregunta aterradora flota en el aire. ¿Es la flota americana un blanco fácil o los iraníes acaban de navegar directamente hacia una trampa invisible? Te vas a arrepentir de perderte el giro que está a punto de voltear todo el tablero, porque en el estrecho de Hormuz la verdadera pesadilla todavía no ha salido a la superficie. Aquella mañana, el silencio sobre el Golfo de Omán fue destrozado por el trueno de 200.000 toneladas de acero impulsado por energía nuclear. El presidente acababa de autorizar el despliegue de una armada descomunal, enviando los grupos de ataque de los portaaviones USS Abraham Lincoln y USS Harry S. Truman, el Martillo y el Yunque, directamente hacia el cuello de botella naval más peligroso del mundo. Aquello no era una patrulla de rutina. Era la manifestación física de la doctrina que ha redefinido la guerra en el siglo XXI. La paz a través de la fuerza. Para los analistas militares, la llegada de esa flota era como llevar una ametralladora pesada a una pelea de cuchillos. No se hace eso porque se quiera entrar en combate. Se hace para obligar al adversario a comprender que su única esperanza de sobrevivir es rendirse antes de que suene el primer disparo. Cada portaaviones representa una ciudad soberana flotante, equipada con los sistemas de lanzamiento electromagnético más avanzados del mundo y protegida por un cerebro Aegis que conecta cada destructor de la cuenca en un único organismo letal. Los Estados Unidos estaban auditando esencialmente cada centímetro cuadrado del litoral iraní con los sensores más sofisticados jamás construidos. Pero Teherán no observaba en silencio. Según inteligencia interceptada, los guardianes de la Revolución Islámica habían pasado años preparándose para ese momento exacto. Oculto entre los acantilados costeros dentados y los túneles subterráneos reforzados del estrecho, Irán preparaba su respuesta total. El enjambre del dragón. Era una ola masiva de cientos de lanchas suicidas Zulfikar de alta velocidad y F-4 Phantoms supuestamente cargados con ojivas improvisadas de destrucción masiva. Creían que en los confines estrechos de Hormuz la superioridad numérica vencería a la calidad tecnológica. Apostaban a que si lanzas suficiente chatarra contra un escudo, eventualmente se rompe. La línea roja había sido cruzada, el suministro mundial de petróleo estaba a merced de un gatillo inestable, y todo el aparato militar iraní estaba en alerta máxima, convencido de que la flota americana acababa de navegar directamente hacia un matadero de titanio. El tablero estaba puesto, las mechas estaban encendidas, y la apuesta estratégica definitiva por el Atlántico y el Golfo acababa de comenzar. La mayoría de la gente se equivoca al pensar que aquello fue otro enfrentamiento más. Fue el prólogo de una ejecución a escala de teatro que nadie vio venir. Minutos después, el enjambre del dragón irrumpió desde la costa iraní con una furia que redefinió el significado de la saturación. Cientos de embarcaciones de ataque rápido Zulfikar encendieron sus motores simultáneamente, cruzando el estrecho a 70 nudos en una marea multiaxial de acero. Desde las alturas, dos escuadrones de F-4 Phantoms descendieron a una altitud de apenas 18 metros, literalmente rozando las crestas de las olas para permanecer por debajo del horizonte de radar de los destructores americanos. Teherán estaba ejecutando una apuesta de alto riesgo. Creían que al lanzar cientos de blancos de baja tecnología contra el grupo de ataque del Lincoln, podrían saturar las computadoras de control de fuego americanas y forzar una apertura letal para sus ojivas de destrucción masiva. Era una masa de fuerza bruta del siglo XX intentando ahogar a un dios digital del siglo XXI. Pero la Marina americana no mordió el anzuelo. En lugar de reaccionar con todo su poder, la flota ejecutó el AMCON Alpha, un estado de invisibilidad electromagnética total. En un abrir y cerrar de ojos,
el USS Abraham Lincoln y el USS Harry S. Truman desaparecieron del mundo digital. Apagaron cada radio, cada radar y cada sistema de control de fuego, convirtiendo los buques de guerra más grandes del mundo en fantasmas dentro de la máquina. Simultáneamente, el grupo de ataque desplegó una vasta red de boyas señuelo de alta fidelidad. No eran simples balizas, eran sofisticados espejismos digitales que transmitían una réplica perfecta de la firma electrónica y térmica de un portaaviones. Para los observadores militares, aquello era como presenciar un juego de escondite de alto riesgo dentro de un laberinto de espejos. Los comandantes iraníes ordenaban frenéticamente a sus pilotos y a las lanchas del enjambre que cargaran contra íconos en sus pantallas que no eran más que fantasmas digitales. Creían estar cerrando el cerco para el golpe histórico contra la flota americana, sin saber que el verdadero monstruo americano estaba parado justo a su lado, silencioso, invisible y conteniendo el aliento. Los cazadores estaban ocupados persiguiendo sombras, mientras el verdadero depredador ya calculaba los microsegundos hasta la ejecución final. Los asesores técnicos de Moscú y Pekín observaban sus pantallas de radar en un estado de confusión creciente, mientras su plan infalible comenzaba a disolverse en un vacío digital. El tablero estaba puesto, el cebo había sido tragado, y el mundo estaba a un solo latido de una humillación que cambiaría las reglas de la guerra naval para siempre. ¿Era la Armada realmente impotente o Teherán estaba a punto de descubrir lo que se escondía detrás del ruido estático? La pesadilla apenas estaba comenzando. Mientras los misiles iraníes entraban en su fase terminal esperando impactar contra los fantasmas digitales, los EA-18G Growlers que circulaban en la estratosfera asestaron un golpe digital que cambió las leyes de la realidad. Aquello no era simplemente interferencia electrónica, era un secuestro digital total. Usando pods de interferencia avanzada de nueva generación, los Growlers no se limitaron a sofocar las señales iraníes, las reemplazaron por completo. De repente, los sistemas de guiado de los misiles iraníes recibieron un nuevo conjunto de coordenadas. Para los cerebros artificiales de los misiles, el objetivo real ya no era el portaaviones. Eran los propios centros de comando de los guardianes de la revolución en Bandar Abbas que los habían lanzado. Técnicos entrenados en Moscú observaban sus pantallas con horror paralizado mientras sus propias balas de plata realizaban un giro perfecto de 180 grados, regresando a toda velocidad supersónica hacia su propia costa. Los cazadores habían sido engañados para dispararse a sí mismos. Fue un funeral multimillonario para el programa doméstico de misiles de Irán. Mientras el cielo se llenaba de misiles en curva, la superficie del estrecho se convertía en un laboratorio para el asesino silencioso supremo. El sistema láser Helios a bordo de los destructores de la clase Arleigh Burke despertó. En el mundo del combate naval de alto riesgo, esperamos normalmente el trueno de los cañones o el rugido de los misiles, pero aquello era diferente. No había explosiones, no había humo, no había advertencia. A una distancia de 8 kilómetros, las lanchas suicidas Zulfikar de la vanguardia simplemente se detuvieron. Una por una, sus cascos de fibra de vidrio comenzaron a humear y sus motores de alto rendimiento comenzaron a brillar en rojo cereza antes de derretirse en una masa de chatarra inútil. Para un observador militar, era como si el propio sol hubiera decidido descender y visitar cada embarcación individualmente. Era limpio, quirúrgico y aterradoramente eficiente. El enjambre del dragón estaba siendo desmantelado por un rayo de luz que costaba menos que una taza de café disparar, convirtiendo miles de millones en equipamiento iraní en un cementerio flotante. Los guardianes de la revolución creían que estaban librando una guerra de desgaste. No se daban cuenta de que estaban combatiendo a un dios digital de la guerra que ni siquiera necesita munición para borrarte del mapa. ¿Crees que los Estados Unidos han ganado de verdad o todavía hay sorpresas por venir? Horas después del inicio del enjambre, la capa más aterradora de la defensa americana fue activada. La red NIF-C-CA, la mente colmena digital. Mientras los comandantes iraníes gritaban en sus radios intentando entender por qué sus lanchas de vanguardia se derretían bajo el sol,
un F-35, circulaba a 9.000 metros sobre la neblina. El piloto no disparó un solo misil. No necesitaba hacerlo. Usando su radar APG-81, simplemente iluminó los blancos restantes y susurró los datos a la red a través del enlace 16. A 190 kilómetros de distancia, un submarino de ataque de la clase Virginia, acechando a cientos de metros bajo la superficie en silencio absoluto, recibió las coordenadas. Sin jamás emerger ni revelar su posición, el submarino lanzó una salva de torpedos Mk-48. Los comandantes iraníes fueron borrados del agua sin jamás saber quién había apretado el gatillo. No estaban combatiendo un buque, estaban combatiendo un algoritmo basado en la nube que ya los había marcado para su eliminación. Este es el ataque de dominio cruzado, la realización suprema del dominio naval moderno, donde el cazador es invisible y el golpe mortal es inevitable. Poco después, mientras los generales iraníes intentaban desesperadamente reiniciar sus estaciones de radar costero para localizar la inmensa armada, comprendieron el horror supremo. La Agencia de Seguridad Nacional no solo había vigilado sus sistemas, había vivido dentro de ellos durante meses. Ese era el golpe maestro del código sombra. Cada línea de código fuente de radar que Irán había utilizado para construir su red furtiva había sido comprometida por una puerta trasera de la agencia americana. Cada vez que los iraníes encendían sus sensores, no estaban viendo el océano real, estaban viendo un bucle digital pregrabado diseñado en Washington. La Marina americana no se había limitado a bloquear el ataque, había tomado prestada toda la red de defensa iraní y la había forzado a desmantelarse a sí misma a través de una serie de bucles de señales falsas. Irán creía que era el amo de la zona gris, pero en realidad no era más que un títere en un teatro americano. Pero la humillación no se detuvo en el cielo. Poco después, mientras los guardianes de la revolución intentaban lanzar una segunda ola desde sus ciudades de misiles subterráneas, la Marina americana desató una jugada que desafió toda lógica física: el bloqueo lógico. Aquellas puertas blindadas de acero reforzado de 1 metro de espesor, las mismas que Moscú afirmaba que eran impenetrables, de repente se negaron a abrirse. Los equipos americanos de guerra cibernética habían saltado los relés de seguridad física de los búnkeres a través de los propios enlaces satelitales de los iraníes. Las invencibles ciudades de misiles de Teherán fueron transformadas en tumbas de alta tecnología en un único instante. Los misiles estaban armados, el combustible estaba caliente, pero las puertas estaban bloqueadas desde adentro por un dios digital a 5.000 kilómetros de distancia. Los aliados de Teherán no solo perdieron sus armas, fueron enterrados por su propia arquitectura. Aunque esta operación es una simulación ficticia de alto riesgo de un conflicto potencial, la tecnología y la filosofía de dominio total son la realidad absoluta de la Marina americana de hoy. La lección estratégica de la Gran Armada es absoluta. La guerra moderna ya no se trata de quién tiene el misil más rápido, se trata de quién posee la información. Y si esto realmente ocurriera, podría desencadenar una crisis petrolera mundial. El estrecho de Hormuz transporta aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo. Incluso un cierre breve podría hacer que los precios del crudo se dispararan entre 30 y 50%, tal como se observó en perturbaciones anteriores. ¿Y si una ojiva de destrucción masiva lograra penetrar el escudo? En 180 segundos, el protocolo de retribución sería activado. Desde un submarino silencioso de la clase Ohio, acechando en algún punto del vasto océano Índico, serían lanzados misiles Trident II. No son simples misiles, son la mano de Dios. Antes de que la ojiva iraní pudiera siquiera rozar el agua, cada instalación nuclear y nodo de comando del país estaría marcado para su borrado estratégico. Si esto escalara hasta una liquidación de 24 horas, la Armada americana activaría la Operación Aliento del Dragón. No se bombardearían simplemente sus ciudades, se realizaría una lobotomía estructural de su civilización. Usando bombas de grafito, los Estados Unidos neutralizarían toda la red eléctrica iraní en un único instante. Lo que acaba de ocurrir en Hormuz plantea una pregunta aterradora. ¿Tienen aún el valor y la ideología algún lugar en la guerra moderna cuando un bando lucha con sangre y acero y el otro con código y la velocidad de la luz?
El concepto mismo de batalla se vuelve insignificante. Esto ya no es combate, es la destrucción de sistemas. Esta asimetría crea la paradoja del siglo XXI. Las guerras más devastadoras serán las silenciosas. Sin disparos, sin explosiones, solo la parálisis completa de una nación tras unas pocas líneas de comando. La flota americana no vino a librar una guerra, vino a demostrar un teorema. El precio de la agresión no es la derrota, sino la aniquilación instantánea. En un mundo impulsado por lo digital, quien posee la llave maestra es el dios del campo de batalla. Y hoy ese dios viste el uniforme de la Marina de los Estados Unidos.